están viendo hoy por primera vez. Y si tienes poco tiempo de vernos, también seas cordialmente bienvenido. Bien, la semana pasada estuvimos viendo un tema importante en cuanto a esa forma, esa actitud que debemos de tener para seguir a Jesús. Sí, es importante que sí tengamos una actitud que gobierne nuestra vida. Es importante ser más racionales, menos emotivos, es decir, no movernos tanto por las emociones, ni tampoco por los sentimientos. Fíjate que la Escritura es muy clara cuando dice que seamos sobrios. La Escritura nos deja de ver claro que nosotros, como creyentes, ¿sí? Si tú ya eres un cristiano o ya estás muy cerca de serlo, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que nosotros obedecemos a Dios. Sí, entonces sentimientos hay, emociones hay, pero lo que gobierna nuestra vida es una decisión de seguir al Maestro. Bueno, perdón, en ese sentido, en esta parte de esta plática, pues bueno, déjame decirte que esa actitud, esa decisión se debe de acompañar de un ingrediente que sin él pues es imposible, ¿sí? Así se llama la enseñanza de hoy. Si quieres ver la primera ilustración, ¿sí? Ahí dice que es imposible, ¿sí? ¿Cuál es el ingrediente que necesita cualquier aspirante a cristiano o cualquier cristiano que ya lo sea? Bueno, a diferencia de cualquier otra cosa en la vida, aquí debemos de tener una fe. ¿Sí? Es muy común oír entre mi pueblo, aquí en México, que si tú haces algo y lo haces con fe, seguramente te va a ir bien. Déjame decirte que estamos hablando de otro tipo de fe. ¿Ya? Ese otro tipo de fe tiene que ver con una relación directa con Dios, con el más profundo deseo de agradar a Dios, y aparte de que tengas ese deseo de agradar a Dios, de no ofenderlo ya más con ninguno de tus pecados, es una fe que no obedece a tus propios intereses como la gente que no conoce a Dios. ¿Sí? Entonces, alguien que no conoce a Dios dice, no, pues yo tengo fe que me voy a comprar mi casa, ¿no? O yo tengo fe que me voy a comprar un automóvil nuevo. Yo tengo fe que sí termino mi licenciatura y cosas así. Pues bueno, es una forma correcta de decir que se confía aún hasta que se confía en Dios para lograr un objetivo personal. Pero bueno, no, eso no es de lo que vamos a hablar hoy. La fe que nosotros necesitamos es una fe, ¿verdad?, basada en las Escrituras. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos guiamos en nuestra vida por lo que está escrito, entonces sí podemos decir que tenemos fe. Y ese es el ingrediente principal. Ahora, ¿por qué? Porque nuestra vida como personas, y sobre todo si estás empezando este camino, pues hay varias cosas que son muy normales de cualquier ser humano, ¿sí? Ya te mencioné algunas, por ejemplo, las emociones o los sentimientos. Muchas personas, si tú entras al culto de los domingos aquí en este canal, y si no te invito, en este canal de estudios bíblicos de Tlalnepantla, el domingo a las 11 de la mañana es el culto dominical. ¿Sí? Esta reunión está pensada para los jóvenes y bueno, para los no tan jóvenes también. Pero, digamos, tú puedes entrar a esa reunión, puedes entrar a esta, por supuesto, estás cordialmente invitado, ¿sí? Y aquí de lo que se trata es que aprendas en la palabra de Dios a obedecer a Dios y a agradar a Dios. Eso es lo importante. Muy bien, entonces, con esa decisión de la que hablábamos la semana pasada, con esa actitud, ¿sí? Entonces, ya hacemos de lado y empezamos a hacer de lado ya
los sentimientos y las emociones. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque mira, en el culto dominical, que te invito a que entres este domingo a las 11 de la mañana en el horario de México, dependiendo del país donde me estés viendo, ¿verdad? O si me estás viendo del estado de Chihuahua o Baja California, aquí en este país, nada más haz la conversión, por favor, ¿sí? Entonces, si tú ves ese culto, al inicio hay unas alabanzas, son hermosísimas, el mensaje y después otra vez alabanzas. Déjame decirte que en todo este tiempo en el que Dios me ha permitido ya conocer su palabra, yo mismo me emocioné en las alabanzas y vi a otros jóvenes emocionarse en las alabanzas. Bueno, a personas adultas. Entonces, cuando, por ejemplo, Dios te pide que hagas algo y la alabanza está muy bonita, tú puedes decir, sí, Dios, yo lo voy a hacer, yo hago esto y yo dejo de hacer aquello, pero lo acompañaste de una emoción, porque al poco tiempo, ¿verdad? Ya no hiciste eso que le prometiste a Dios, ¿sí? Entonces, no, mira, tanto las emociones como los sentimientos deben de estar en su lugar. Sí los tenemos, somos seres humanos, no los vamos a hacer de un lado, por supuesto que no, pero aquí lo importante es, uno, tu actitud, dos, tu decisión de seguir al maestro y tres, este ingrediente del que vamos, perdón, del que vamos a hablar el día de hoy, que es la fe. Perdón, mil disculpas. Entonces, aquí podemos ver que hay cosas que como seres humanos, sobre todo cuando estás empezando este camino, pues te llegan a estorbar un poco o un mucho para que tú puedas seguir adelante en este camino. De hecho, muchas personas se han desviado de este camino por los estorbos que te voy a empezar a platicar ahorita. Quisiera que por favor viéramos la siguiente imagen. ¿Sí? Ahí vemos 4 palabras. La primera dice error, después pecado, desánimo y conciencia. Sí, son cosas que llegan a estorbar en tu caminar con Cristo, que llegan a estorbar tu decisión de seguir al Maestro y que llega a estorbar la fe que Dios nos está pidiendo que tengamos. Perdón. Entonces, déjame decirte que este ingrediente del que hablamos hoy sí es muy importante. Vamos a ver la siguiente imagen. Sí, ahí estamos viendo el libro de los Hebreos, capítulo 11. Sí, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate, sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, también es imposible seguir a Dios. También es imposible ser cristiano. También es imposible, ¿verdad?, llegar a la vida eterna. También es imposible que seas libre de tus pecados. Entonces, la fe es un elemento importantísimo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer una oración, chicos, ahí en sus casas, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude esta tarde. Padre, muchas gracias, Señor, por esta tarde, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo encomiendo en tus benditas manos, Señor, a las personas que me están escuchando, Dios. Te ruego, Dios, que por favor, Señor, quites todos los estorbos que hay, Señor, para que te sigan, para que se arrepientan, Señor, para que se salven sus almas, Señor. Y también, por favor, acompáñame a mí, Dios, para hablar lo que conviene en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues déjame decirte que este es el camino, la fe. La fe basada en las Escrituras, no en un buen deseo personal, no en un proyecto personal como los ejemplos que te acabo de poner. Es algo muy diferente, ¿sí? La gente allá afuera, en la calle, la que no quiere conocer de Dios ni conoce la Biblia, pues te va a decir que pues la fe es muy importante y que la fe es valiosísima, pero no en este sentido que yo te lo estoy explicando. ¿Sí? Ahora bien, déjame volverte a leer el texto que yo te estaba mencionando. Dice,
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay uno, que creas que hay un Dios. Y dos, que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces, este Dios es galardonador, es premiador, es alguien que recompensa a los que le buscan. ¿Sí? Entonces es una fe en la que nosotros le brindamos obediencia a Dios y Dios te devuelve alguna bendición. ¿Sí? No que estemos queriendo obedecer a Dios por sus bendiciones, eso no, olvídalo, por favor. Tú tienes que obedecer a Dios porque Él es Dios, ¿sí? Nada más. Y Él te bendice, de alguna manera Él te bendice. ¿Cómo bendice Dios a las personas que le seguimos? Bueno, de mil formas, ¿sí? Te comento, cuando empecé a conocer a Jesús, Dios pide que restituyamos a los agraviados. Fui a devolver algo que no era mío, que nunca fue mío. Y entonces la persona que aceptó esta devolución que yo le hice, pues me elogió, me llenó de cumplidos, me extendió su mano amistosa. Y bueno, eso fue un premio, fue algo hermoso ver que si obedeces a Dios, te va bien, sí o sí te va bien. No hay forma de que te vaya mal. ¿Ya? Entonces, si tú eres joven y le haces caso a Dios de no fornicar, sino tener relaciones sexuales hasta que estés debidamente casado, sí o sí te va a ir bien en esa área de tu vida. ¿Sí? Si tú eres joven y tú no obedeces a Dios y quieres fornicar, tener relaciones sexuales antes de estar en tu matrimonio, ¿sí? Entonces, lo más seguro es que tarde o temprano te va a ir mal, o muy mal, o pésimamente mal. Bien, entonces, hay un personaje en la Biblia, ¿verdad?, que nos ilustra bastante bien digamos, esta actitud, todas estas cosas que pueden ser que le pasen a un ser humano para en su camino a Dios. ¿Sí? El rey David, déjame decirte, que atravesó 1000 problemas, atravesó 1000 vicisitudes, atravesó tuvo 1000 aventuras por obedecer a Dios, ¿sí? Hazañas, proezas, pero también tuvo sus errores, sus pecados, también tuvo problemas muy fuertes como rey, como papá, como esposo, como general del ejército, le fue muy mal al rey David muchas veces. ¿Sí? Entonces este rey David, ya viejo y desde su juventud, pues él es autor de muchos de los salmos que están en el libro de los salmos de tu Biblia, ¿sí? Y este rey David, después de tantos problemas, vicisitudes, contratiempos, errores, pecados, sufrimientos, o como decimos aquí en México de forma coloquial, cuando te equivocas, decimos que la riegas, ¿sí? Entonces, este rey David, después de tantas regadas, después de tantas cosas que él hizo mal, ¿verdad?, fíjate que escribe el Salmo 23 y te quiero leer en la siguiente imagen un pedacito del Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor. Es el Salmo 23, ese es el título de ese salmo. Lo escribió el rey David. Y dice en el versículo 4, fíjate lo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como tú puedes ver en esta parte de la escritura, ¿verdad?, el rey David está haciendo una afirmación hermosísima. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y yo mismo lo puse ahí en el texto de otro color. ¿Por qué puse así de ese color esas palabras del rey David? Mira, el rey David habrá hecho lo que hizo, se equivocó como se equivocó las veces que se equivocó, ¿verdad? Pecó como pecó las veces que pecó y todo lo que hizo mal, pero una cosa tenía el rey David: él tenía fe, ¿sí? Él tenía una fe
en las Escrituras. Él no tenía una fe, digamos, en su buena suerte de que no, pues yo ya salí bien librada de esta y seguramente la otra. No, no, no. Él tenía una relación con Dios, ¿verdad? Él descuidó esa relación varias veces, le fue muy mal, y después de que le fue tan mal, fíjate, todavía escribe esto, dice, te lo vuelvo a leer: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él sabía en su propia vida que aunque él estuviera cerca de la muerte, aunque él se las viera negras, estuviera enfermo, tuviera muchos enemigos en contra, lo hubiera regado varias veces, se hubiese equivocado, hubiese pecado. Sí, él tenía una fe en donde él dijo: yo sé que tú estás conmigo y que tu vara y tu cayado me infundieran aliento. Tu castigo, ¿sí? El castigo de Dios es la vara, le iba a infundir aliento porque David recibió su justo castigo. Déjame decirte, joven, que si pecas, bueno, eso tiene una consecuencia, ¿sí? Bueno, entonces David sabía que la vara de Jehová le podía infundir aliento y también su cayado. El cayado es un palo así grande que traían los pastores de esa época y es, digamos, es el símbolo de la guianza. Tu cayado, tu guianza, tu tutoría, Dios, ¿sí? Tu papel de padre me va a infundir aliento. El rey David sabía esto, y este versículo hermoso es parte del Salmo 23 que medio mundo se lo recita, yo creo muchas veces tristemente sin saber lo que está leyendo. Muy bien, entonces el rey David es el vivo ejemplo en la Biblia de este tipo de vivencias. Si algún día platicáramos tú y yo de cómo ha sido mi vida de cristiano, pues yo te podría decir pues algo parecido. Ya digo, yo no conozco a ningún hermano que tenga un récord de 100, ¿sí? Ese récord únicamente le corresponde a Cristo, y todos los demás, ¿verdad? Errores, pecados, cosas así. Pero déjame decirte que vamos a aclarar cómo es que un cristiano sí llega a pecar. ¿Sí? Bueno, déjame seguir más adelante, por favor. Muy bien, entonces, pues vamos a ver en la Escritura qué es eso de la fe y cómo es la fe de la que yo te estoy platicando. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Dice Hebreos 11:1, la definición de la fe que viene en la Biblia. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué raro, ¿no? O sea, la fe es estar seguro de algo que no ves. ¿Sí? Entonces, si hay alguien a quien no ves, es a Dios. ¿Sí? Dios es invisible. Dios no lo podemos ver con estos ojos, ¿verdad? Y entonces la fe es la certeza de que Dios es bueno. La fe es la certeza de que Dios te va a ayudar. La fe es la certeza de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La fe es la certeza de que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar tus pecados. Entonces, si mandó a su Hijo, ten la certeza de que te quiere salvar y que te quiere ayudar. ¿Sí? El siguiente versículo en esa imagen dice, así, aquí dice cómo es la fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Es esperar algo que no se ve. ¿Qué puedes esperar de Dios? Todo lo bueno, todo lo bueno, todo. Si tú obedeces a Dios, puedes esperar todo lo bueno. ¿Y cómo es la fe? Pues la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios.
ahorita estás oyendo la palabra de Dios porque mi trabajo es leerla, ¿sí? Es algo tan sencillo lo que yo hago cada miércoles, que yo nada más leo la palabra, ¿sí? Entonces, eso es la fe, ¿sí? Entonces, déjame decirte que si la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, si tú lees la Biblia, dime si no estás escuchando a Dios. Sí, es como un juego de palabras, ¿no? Pero si tú lees la Biblia, estás oyendo la palabra de Dios y estás conociendo mejor a Dios y vas a poder tener una fe mejor. Ya vamos entendiendo un poquito. Muy bien. Vamos a comenzar por el primer problema que te describí en la segunda ilustración, donde vimos que había 4 elementos que nos impiden o nos estorban seguir a Dios a veces. El primero son los errores que cometemos, como el rey David cometió varios, equivocaciones, imprudencias, de lo cual todos los seres humanos estamos sujetos a cometer. ¿Sí? Yo no conozco a ningún hermano que no haya ninguna vez en su vida cometido un error. ¿Sí? Tu servidor es alguien que lo ha hecho, ¿verdad? Y lo seguiré haciendo porque es parte del aprendizaje. Bueno, déjame decirte antes de pasar esto. Fíjate, joven, que cuando tú cometes errores y los superas, pasan 2 cosas. 1, estás madurando como persona. Y 2, estás aprendiendo a hacer bien las cosas. ¿Sí? Entonces, parte de aprender a hacer bien las cosas es cometer errores y es algo normal, es natural, es un método de aprendizaje, ¿sí? Y está, digamos, ilustrado en la ciencia, que es el método de ensayo-error, ¿sí? Entonces, los grandes empresarios de este mundo que están tan alabados ahí en las redes sociales, pues ellos no tienen miedo a cometer errores, ¿no? Invierten dinero y hacen un invento, funcionó y luego no funcionó. Y al señor que hace los cohetes espaciales, Elon Musk, mira, él se gasta un dineral en cohetes y a cada rato le andan explotando, ¿sí? Entonces son cohetes al espacio, sí funcionó, no funcionó, explotó, también y así. Y entonces eso es parte de un aprendizaje, ¿sí? Ya verán los científicos y los técnicos que trabajan para él qué hicieron mal para el próximo cohete hacerlo mejor. ¿Ya? Entonces, la vida, jóvenes, es así. ¿Quieres madurar? ¿Quieres dejar tus 15 años, tus 13 años? Pues adelante, adelante te espera un ensayar, un fracasar y un ponerte de pie, porque de eso se trata la vida y no solamente en el cristianismo. Muy bien, vamos adelante con la siguiente ilustración. Vamos a ver qué dice la Biblia de los errores. Levítico 4, versículo 27 al 28. Dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y le puse ahí puntitos porque sigue explicando más. Te voy a explicar estos versículos. En el libro de Levítico se explican los sacrificios que iban a hacer los judíos, ¿sí? Por muchas situaciones. El principal era para que Dios les perdonase sus pecados, ¿sí? El sacrificio de ese cordero y lo iban a sacrificar para el perdón de los pecados de una persona o del pueblo de Israel. Ese cordero es la imagen y la semejanza de Cristo, ¿sí? Bueno, entonces hay sacrificios por una serie de situaciones que ahorita no vamos a platicar de eso, pero bueno, ahí en el Levítico 4 hay un caso. Dice, otra vez vamos a leer, dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro con Y, yerro quiere decir error, por equivocación, ¿sí? No es hierro con H, hierro con H es un metal, ¿sí? No, estamos hablando de hierro con Y, ¿sí? Si alguna persona del pueblo pecare por yerro,
por error, por equivocación, porque andaba distraído, porque, no sé, estaba muy apurado en su trabajo y pecó por error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, o sea, y pecara, ¿sí? Entonces hay un sacrificio y ahí está hablando de sacrificar una cabra, ¿no? Bueno, aquí no hay que sacrificar ya cabras, ya. Pero bueno, deje ese versículo para que veas que ya en el Antiguo Testamento está contemplado que si alguien comete un pecado por error, no fue a propósito, entonces puedes ir con Cristo y decirle que fue por error y pedirle perdón. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Fíjate, esto sucede, yo creo que más veces cuando estás empezando en tu caminar con Cristo, que no lo quieres ofender, que no quieres que ya ofender a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando tú estás, digamos, empezando a obedecer a Dios, pues luego suceden cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú no sé, en tu trabajo, ¿no? Un ejemplo, ya en tu trabajo, tú llegas y pides, te dice tu jefe, a ver, vaya a comprar 25 cajas de lápices, ¿sí? Y ya vas tú. Y entonces ahí los que te atiendan te dicen, bueno, ¿y cuántas cajas de lápices le doy? Bueno, pues deme 23, ¿sí? Ya andabas distraído, te estabas sacando el dinero de la cartera, o había mucha gente y te estaban diciendo que, o dejaste el coche afuera y estás más preocupado porque pues no está bien estacionado. Fue un error, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante conocer los pecados de hierro? Para que esto no te estorben de más, para que no, digamos, de manera personal, no le des más importancia de la que realmente tiene. Cualquier pecado te aparta de Dios, pero para que en tu conciencia no te estés condenando por un error que cometiste, ¿sí? Entonces, muy sencillo, ya te diste cuenta que pecaste, pues Dios, perdóname. Dios sabe que fue por error, ¿sí? Digo, si hay alguien que sabe todas las cosas, tú sabes que es Dios. Entonces, si cometieras algún pecado por error, le pides perdón a Dios, ¿sí? Y sigues adelante. Lejos sea de nosotros tomar el pedirle perdón a Dios todos los días, a todas horas. Lejos sea de nosotros. Quienes hacen eso son personas engañadas que piensan que son cristianos y no son nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente así no es la Escritura. Estamos hablando de casos aislados, ¿sí? No que hagas esto un deporte para pedirle perdón a Dios a todas horas y siempre, o como mucha gente que yo he conocido. Ay, no, yo le pido perdón a Dios todas las noches antes de dormirme por este y por este y por este y por este y por este pecado. No se han arrepentido. El arrepentimiento es un dejar definitivo de tus pecados. Ahorita vamos a seguir explicando esto. Muy bien, entonces el segundo problema por el cual te puedes ver estorbado en tu caminar con Dios y en tu fe en Dios y en tu decisión de seguir a Dios es el pecado. Por supuesto que es el pecado. Vamos a leer varios versículos de la primera carta de Samuel, del primer libro de Samuel, perdón, donde Samuel pues le explica esto muy bien al pueblo. Déjame te doy el contexto. El pueblo de Israel le pidió a Samuel, que era el juez en ese momento, no había rey, la única autoridad, digamos, civil y eclesiástica que había en ese momento era Samuel, y Samuel era juez de Israel. Y entonces, digamos, él juzgaba las cosas morales y las cosas no morales. Por ejemplo, los judíos, Dios les dio una ley civil, una ley sanitaria, una ley de alimentos, y él juzgaba esas cosas, y por supuesto lo moral, que son los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel.
Bueno, entonces en esas estaban cuando el pueblo de Israel pide a gritos un rey, ¿sí? Entonces Dios pues se entristece porque lo hicieron al lado a él, o sea, a Dios y a su autoridad, y dejaron y querían poner a un rey. Y pues bueno, Dios les pone un rey, ¿sí? ¿Y qué rey les puso? El primer rey, que en la Biblia se llama Saúl, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer la siguiente imagen. En la primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13 al 15, dice: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará en contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Estas advertencias de Samuel son muy serias. Les dijeron, bueno, ya les pusieron rey, pero igual con rey o sin rey tienen que obedecer a Dios y seguirlo, porque si no, no les va a ir bien. ¿Sí? Es importante que yo te recalque que es importante obedecer a Dios sobre todas las cosas. En la siguiente ilustración, versículo 20 al 22, dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis. Déjame decirte algo, perdón. Vamos a quitar esa ilustración. Déjame decirte, entonces Samuel, después de las palabras que le dijo al pueblo, Samuel les dice: miren, les quiero demostrar que ustedes se equivocaron muchísimo al pedir un rey. Y entonces Samuel clama a Dios y Dios les manda una llovizna con granizo, ¿sí? Con muchos truenos, y esa llovizna tan fuerte, ¿verdad? Acaba con los sembradíos que ya estaban dándose ahí en esa época del año en Israel. Sí, acaba con los sembradíos, o sea, acabó Dios con los alimentos de los judíos para demostrar su enojo porque lo hicieron a un lado, porque pusieron un rey y a él lo hicieron a un lado. Después de esto, de los granizos y de esta lluvia, ahora sí, la siguiente ilustración, por favor. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis. Después de que vieron todo ese granizo, los truenos y todo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Entonces, déjame decirte algo. Con este versículo, con estos versículos que acabamos de leer, déjame decirte que el pueblo había pecado, que el pueblo había hecho de lado ni nada menos ni nada más que al mismo Dios del cielo, ¿sí? Y con todo eso, así, son palabras textuales de Samuel, dice, versículo 20, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle de todo vuestro corazón. O sea, con todo eso, con todo y que tú te hayas equivocado, con todo y que tú sí pecaste, con todo y que tú ya, bueno, en palabras mexicanas, ya la regaste, ¿sí? Con todo eso, no te apartes de en pos de Dios. ¿O cómo crees que el rey David escribió el versículo que te leí hace rato? ¿Sí? Él se equivocó, él hizo muchas cosas mal y nunca se apartó de Dios. Se humilló, le pidió perdón a Dios, Dios le dio algunos castigos fuertes, sí, cómo no, sobre su familia y sobre sus hijos, pero él no se apartó de Dios. No se apartó de Dios. Y entonces Samuel es lo que nos está diciendo: si tú haces algo, si tú cometes un pecado, no es para que te apartes de Dios, no es para que te entristezcas y digas, ay, no sirvo para esto, y te vayas. Si tú tienes esa actitud, no en el cristianismo, sino en tu vida, ¿a dónde vas a llegar? ¿Sí? Si como ingeniero alguna vez programas algo mal en la computadora y dices, ay, no,
pues ya tantos años de estudio, desde la primaria hasta la universidad, ya mejor dejo de ser ingeniero porque me equivoqué una vez. Por supuesto que no, por supuesto que no. O ya porque te equivocaste al dar un precio en tu oficio de albañil, ya vas a dejar de ser albañil. Ay, no, ya me equivoqué. Pues no te apartes en pos de Jehová a vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, ¿sí? Pues Jehová no te desamparará a ti por el amor de su nombre. No te va a desamparar Jehová, porque Él sí te ama a ti, sí ama a tu alma, sí no quiere que te pierdas, pero su reputación de Dios, su buen nombre, su grande amor, su corazón, todo lo justo que es Él, si tú lo mal representas, mira, Él también, por amor de su nombre, dice: hey, ven para acá, yo te voy a dar una oportunidad, ponte de pie. ¿Sí? Entonces, mira, si ni Dios te está echando, ¿por qué te apartas tú? ¿Sí? Hay otro versículo hermoso en la Escritura donde va una mujer con el rey David y le cuenta de un caso, ¿no? de una persona que tuvo que ser desterrada de Israel y que pues tenía que volver a Israel. Y entonces el rey David pues ya le pregunta cómo es la cosa, y esta mujer le dice que ni Dios desprecia a los desterrados. ¿Qué es un desterrado? Es una persona que un político corrió de su país a otro país. Ajá. Entonces, una persona desterrada es alguien que es señalada para que se tenga que ir a vivir a otro país. ¿Sí? Bueno, entonces, en este versículo hermoso, esta mujer le dice al rey David: pues ni Dios desprecia a los desterrados. ¿Sí? Entonces, si ni Dios desprecia a las personas así, ¿tú por qué te autodesprecias? ¿Tú por qué te automenosprecias? Si te equivocaste, si pecaste, si ofendiste a Dios, si lo hiciste quedar mal una vez, pues mira, por favor arrepiéntete delante de Dios. Ves que no lo vuelvas a hacer, pero ves también que sigas al maestro. ¿Sí? Siguiente ilustración. Fíjate lo que dice Samuel: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Punto. Dice Samuel: así que lejos sea de mí que yo, o sea, Samuel, yo deje de rogar por ustedes. ¿Sí? Antes les voy a seguir enseñando cómo hacer lo bueno. Dice: solamente ten temor de Dios y sirve a Dios, pero si perseveras en hacer lo malo, tú sí vas a perecer. Pero no porque Dios quiera, sino porque tú perseveras en hacer lo malo. Por eso sí te puedes perder. ¿Sí? Entonces, puedes ir con Dios hoy y pedirle perdón de ese pecado que tú sabes que cometiste, o de esos pecados. ¿Sí? Pero no perseveres en hacerlo mal, o sea, ya no lo sigas haciendo porque te va a ir mal. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos viendo de qué forma llega a pecar un cristiano, y si todavía no lo eres, ¿verdad? Pues estas son las reglas del juego, ¿sí? Para que veas lo bueno que es Dios, ¿sí? Y para que veas que de parte de Él tienes todo su apoyo y toda su ayuda para llegar algún día al cielo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver el tercer elemento que vimos al principio, que tiene que ver con otro tema que vimos precisamente la semana pasada acerca del desánimo. Muy bien, pues el siguiente tema es el desánimo. ¿Sí? Entonces vamos a ver que las personas que seguimos a Dios y en general cualquier otra cosa en la vida, tal vez emprendas un proyecto y te desanimes ahí a la mitad del camino.
es normal, es común, es algo que va asociado con muchas cosas externas que están fuera de nuestro control muchas veces y se llega uno a desanimar. ¿Por qué se puede desanimar a un joven? Pues porque se rían de ti, porque te pongan un apodo, porque la muchacha más bonita de la universidad no es cristiana y tú sí quieres que ella sea cristiana, pero ya no es, y pues ya, o sea, no puedes andar por ella porque la Biblia dice, ¿verdad?, que no te unas a yugo desigual, ¿verdad? ¿Qué parte tiene Dios con Belial? ¿Sí? Si tú te unes con una mujer que no es cristiana, entonces pues Dios te está diciendo, pues lo puedes hacer, pero no creo que te vaya muy bien, ¿sí? Entonces, aquí vienen muchos desánimos, ¿sí? Te desanimas porque ahí en la escuela te ponen apodos, te cargan carrilla, te hacen bullying, en fin, ¿no? Muchas cosas. Sí, se desanima uno, por supuesto que se desanima uno, pero ¿qué crees? Vamos a leer lo siguiente. La siguiente imagen, por favor, en Primera de Reyes 19, déjame te comento el contexto. Elías era un profeta de Dios que ese día en especial tuvo un día bien agitado, ¿sí? Tuvo que matar un buey, lo despedazó, le clamó a Dios que cayera fuego del cielo para demostrarle a los israelitas que nada más él era Dios. 400 profetas de Baal también despedazaron un buey, pues eran 400 hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué trabajo les pudo haber costado eso? Y ya lo destrozaron y también lo pusieron, le pidieron a Baal que cayera fuego del cielo y no cayó nada. Entonces, Elías solito hizo el altar, después de que hizo el altar, cavó alrededor para echar agua y después puso un buey ahí y lo despedazó. Imagínate el trabajal de eso. Después de que Dios sí manda el fuego y consume el holocausto de Elías, todavía Elías se toma el trabajo de matar a los 400 profetas de Baal, degollándolos en un río. Bueno, después del trabajar, de hacer un altar, de despedazar un buey, de cavar una zanja, todavía ese día más sangre, tiene que matar a esos 400 profetas de Baal, porque en el Antiguo Testamento eso es lo que se le tenía que hacer a cualquier hombre que adorara a un Dios ajeno que no fuera Dios. Entonces Elías, lleno del celo por Dios y por amor de Dios, pues hace todo lo que sabe que Dios le agrada. Pero sucede que esos 400 profetas eran, digamos, de la religión de la reina de Israel, ¿sí? Entonces esta mujer era famosa por ser muy malvada, es la famosísima malvada Jezabel. Entonces, pues ya después de que termina todo este estrés, este hombre, pues todavía escucha la amenaza de esta mujer. Esta mujer lo manda a amenazar ahí con sus criados y le dice, no, pues así como mataste a los profetas, yo te voy a matar a ti. Y a Elías le da un grande desánimo, miedo de saber que esta mujer es una asesina perversa, ¿sí?, que hizo cosas muy perversas, tú las puedes leer ahí en la Biblia. Pero bueno, vamos a leer la siguiente imagen, ¿sí? Entonces, dice aquí, Elías huye a Horeb, en el versículo 2 del capítulo 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, ¿sí?, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel de Jehová le tocó y le dijo, levántate, come. Dios hizo un milagro y ahí el ángel le puso, dice la Biblia, le puso un alimento y un poco de agua, ¿sí? Entonces, este hombre totalmente desanimado, pues yo creo que ya estaba hasta deprimido, ¿sí? Y todo lleno de temor de esta asesina que lo amenazó. Entonces, Elías dice, ya basta, ya mejor mátame, ya mejor mátame, porque yo no soy mejor que los que han pecado en contra de ti. Así es lo que le dijo a Dios.
Estaba desanimado, por supuesto, y estaba muy estresado y miedoso y tenía todo en contra de este hombre hasta este momento. Pues a la mujer más influyente del reino, que tiene a sus órdenes al ejército de Israel, ¿verdad? Le pudo haber dicho un capitán, ve y mátalo. Los capitanes tenían 50 hombres a su servicio, 50 soldados con escudos, con flechas, con espadas, con lanzas. Entonces, ¿qué ha de haber dicho Elías? No, pues me van a hacer pedazos, ¿no? Porque esa mujer era despiadada, horrible. Entonces, Dios hace un milagro y le dice, a ver, Elías, despiértate y levántate y come. ¿Y qué crees? Sí comió, pero se volvió a quedar dormido. Vamos a leer la siguiente ilustración. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, o sea, sobre la lumbre prendida, las piedritas esas que quedan cuando uno apaga el fuego. Bueno, dice, cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Pues cómo no, pues estaba bien cansado, estaba cansadísimo, imagínate todo el estrés que te estoy platicando. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Qué hermosas palabras del ángel. Fíjate, después de todo ese estrés, después de todo ese desánimo, después de que ya se quiere uno morir y que ya me equivoqué, ya pequé, ya la regué aquí, ya la regué allá, ya hice esto mal, ya me pusieron apodos, ya la chica que me gustaba se burló de mí, en fin, todo eso. Después de esto, jóvenes, llega el ángel de Jehová y le dice, ya descansó. Dice, bueno, levántate, vuelve a comer. Y fíjate, estas palabras son para ti. Levántate y come porque el largo camino te espera. ¿Cómo ves? Si Dios te está diciendo, largo camino te espera, y tú ya te quieres dar por vencido ahí. ¿De veras hasta ahí llegaste? No creo. Entonces, si largo camino te espera, levántate, ya estás caído, levántate, come, aliméntate de la palabra otra vez, fíjate cómo te equivocaste, en qué pecaste, por qué pecaste, para que no lo vuelvas a hacer, porque el largo camino te espera. Qué lindo es Dios, ¿no? Muy bien, vamos a ver la cuarta causa por la cual te puedes estorbar en tu camino a Dios. Y digo te puedes, o sea, tú solo, tú mismo, ¿sí? O sea, aquí ya no es externo, aquí ya es de ti. Y vamos a ver qué cosa con la conciencia que tú tienes. Muy bien, en la siguiente imagen, primera carta de Juan, capítulo 3, del 20 al 21, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, está hablando el apóstol Juan, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy bien. Me gustaría que leyeras la primera carta de Juan toda completa, te va a bendecir mucho Dios, pero bueno, vamos a tomar estos 3 versículos. ¿Qué pasa si tu corazón te reprende con respecto a algún pecado? Pues qué bueno, porque ahí estamos viendo que tu conciencia ya está funcionando bien. ¿Qué pasa si tú pecas y tu corazón no te reprende? Pues qué mal, porque tu conciencia está mal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tú no pecas y tu corazón no te reprende? Pues qué bueno, porque no tienes nada que te reprenda por tu conducta en los últimos días, horas o semanas. Qué bueno, qué bendición. Pero la conciencia, ¿verdad?, es algo que te puede acusar aún sin haber pecado. Sí.
Entonces, yo conocí a un hermano ahí cuando yo inicié en el cristianismo, que era una persona como vegetariano, ¿sí? O sea, él cosas naturales y cosas con químicos y cosas procesadas, no, gracias. Entonces, pues un día llegamos a una tienda y pues hacía calor y pues dame un refresquito, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Entonces no falta por ahí quien pidió su Coca-Cola, ¿no? Dame una Coca-Cola bien fría. Y el hermano, no, pero si son las aguas negras del imperialismo yanqui. No, y aparte leí en internet que les hacen brujerías y no sé qué. Y entonces su conciencia, ¿verdad?, estaba manchada, debilitada, por cuanto para él, en su muy particular manera de ver las cosas, ¿verdad?, tomar Coca-Cola estaba mal. Bueno, la Biblia por ningún lado me dice que esto esté mal, ¿sí? Entonces, yo que lo sé, pues ya nos quedamos así y bueno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si tu conciencia te acusa? Pues déjame decirte que es una herramienta también del diablo, una conciencia así, porque el diablo te puede estar diciendo, no, estás mal, estás bien mal, estás en pecado, pero no te dice cuál. Y no te dicen que estás mal. Esa no es la voz de Dios. Cuando Dios te marca algo, así puntualmente te dice, esto es mentira, esto es vanidad, esto es orgullo, esto es soberbia, ¿sí? Así puntualmente. Ejemplo, ¿sí? En el libro de Santiago, les dice Santiago a los judíos, a los judíos les dice, ¿qué jactancias son esas que ustedes tienen? Que dicen, el año que entra iremos y haremos negocios aquí y allá en esta ciudad. Cuando más bien deberías de decir, si Dios quiere, el año que entra iremos a tal ciudad y haremos tales y cuales negocios. Y dice Santiago, porque eso es una soberbia. ¿Te parece exagerado? Mira, hay gente que tiene como dicho popular decir si Dios quiere. Pero no es un dicho popular, discúlpame, es real. Si Dios quiere, nos vamos a ver aquí en 8 días más. Y si no quiere, yo no voy a estar aquí ya, o tú. Entonces, si Dios quiere, nos vamos a ver en 8 días otra vez, porque es real. ¿Sí? Entonces, ya eso es una soberbia, fíjate. Ahora, eso es según el libro de Santiago, eso es hacer una afirmación de ese calibre, ya es una soberbia. Así que tú estés asegurando cosas por aquí y por allá, no sabes ni qué va a ser el día de hoy, al rato, en la tarde, mucho menos mañana. Entonces, eso ya es una soberbia y tiene nombre y tiene un ejemplo en la Biblia. Pero si tú en tu conciencia estás, no, ya pequé de soberbia, ¿sí? ¿Por qué? ¿O en qué? ¿O cómo fue? Si puedes contestar cualquiera de estas 3 preguntas, entonces sí estás en soberbia. Si no, nada más es tu conciencia que te está acusando, o tal vez es el diablo que te está soplando, no, tú estás de soberbio. ¿Pero por qué? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la conciencia, si no la equiparas con la Escritura, te va a estorbar. ¿Sí? Entonces te vuelvo a leer la imagen, dice, versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Pues si te equivocaste, si pecaste en verdad y tu corazón te está reprendiendo, mayor que todos tus pecados es Dios. Y puedes ir con Dios y decirle, Dios, perdóname, perdóname. Y no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Amados, versículo 21, si nuestro corazón no nos reprende, es que vamos bien. ¿Sí? Hasta este momento, ¿sí? Con los cambios que has hecho, ¿sí? Por decirlo así, ahí la llevas, pero si todavía no eres cristiano,
te falta encontrar la salvación de Cristo, que es la libertad absoluta de tus pecados. Muy bien. Entonces vamos a definir qué cosa es pecar para que tu conciencia ya no te atormente ni te estorbe. Siguiente imagen. En el mismo libro de Juan dice, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Punto. Eso es un pecado. ¿Cuál ley? Pues los 10 mandamientos principalmente, y te recomiendo que leas el Levítico, el Deuteronomio, el Génesis, los Salmos, lee toda la Biblia para que entiendas muy bien qué cosa es un pecado, ¿sí? Entonces tienes tarea, tienes que leer toda la Biblia. Yo te recomiendo que empieces por los evangelios, tienes que leer Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y después, ya cuando los hayas leído, pues te invito a leer todo el Nuevo Testamento y después te invito a leer todo el Antiguo Testamento y te vas a tardar, si Dios quiere, entre 6 meses y 1 año en toda esa lectura. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es pecar? Según la imagen que acabamos de poner, todo aquel que comete, fíjate esa palabra, que comete. ¿Qué es un pecado? Es un acto voluntario. Y los peores pecados son los actos voluntarios premeditados, ¿sí? Como dicen aquí de los delitos en México, con premeditación, alevosía y ventaja. Si tú cometes un pecado en contra del Dios del cielo con premeditación, alevosía y ventaja, estás rayando en un pecado horrible que quizás ya Dios ni te perdone, ¿sí? Dios no perdonó precisamente al primer rey de Israel, a Saúl, porque pues él así actuó en una luz total, ¿sí? Pero si tú ya te equivocaste, ya pecaste en contra de Dios, ya te diste cuenta, ya te dio tristeza, por favor pídele perdón ahorita, humíllate delante de Él, ¿sí? Ahora, déjame decirte que todo aquel que comete pecado, según este versículo, lo volvemos a poner por favor, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción, ¿sí? Entonces, ¿qué es una infracción? Vamos a hablar del tráfico de las ciudades. Te pasas el alto, es una infracción. Te pasas el amarillo, al menos en el reglamento de tránsito de aquí, no es infracción, pero pásate el alto y ya es infracción. Se pone el alto al momento que vas a atravesar y te detienes, no es infracción. Así son los pecados. ¿Mentiste? Es infracción. ¿Sí o no mentiste? Responde esa pregunta. No, no mentí. No es infracción, por favor, no es infracción. Y si tú aterrizas tu conciencia en este razonamiento que te estoy dando, entonces tu conciencia ya no te va a estorbar para que te andes atormentando. No, si pequé, no pequé, no, si estoy mal, sí, no. A ver, ¿sí estás en la soberbia? ¿Sí o no? ¿Sí estás en la vanidad? ¿Sí o no? ¿Sí mentiste? ¿Sí o no? Y si tu respuesta es sí, pídele perdón a Dios ahorita, por favor. Arrepiéntete, por favor. Importante, ya no lo vuelvas a hacer. Cualquier persona que se toma como deporte esto que estoy diciendo está mal y está condenada y se va a perder. ¿Por qué? Porque si tú lees esa carta de Juan, dice que los hijos de Dios no pecan, ¿sí? Y que si hubieran pecado, ahorita lo vamos a leer. Siguiente lámina, por favor. Dice, Cristo nuestro abogado. El mismo Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere, fíjate, hubiere pecado, entonces dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Perdón que exagere tanto las palabras, pero es que así está escrito. Pero las personas que tienen un Cristo bien raro, que les perdona todo, viven en pecado, porque dicen ellos, yo he platicado con varios de ellos, pues abogado tenemos, hermano,
para que tú hagas lo que quieras de tu vida y digas que eres cristiano? ¿Para eso tienes abogado? Porque no lees bien, porque no lees con atención que aquí dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Fíjate qué diferente es cuando lees con atención las cosas. Después, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si tú te dices de alguna religión y te la pasas pecando y no guardas sus mandamientos, entonces tú eres mentiroso. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente ilustración. Dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Punto. Ya. Tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios, tú eres un mentiroso. Punto, se acabó. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6, el que dice que permanece en Él, fíjate, debe de andar como Él anduvo. Si tú te has engañado hasta hoy diciendo que eres cristiano, hijo de Dios, y te bautizaste y sigues en tus pecados y no eres nada y has sido mentiroso, pues ya no te engañes, arrepiéntete también, pídele perdón a Dios, levántate y empieza a hacer las cosas bien y Dios te va a ayudar, porque para eso fue este mensaje, para que veas que hay todavía oportunidad también para ti. Si tú te creas una buena persona porque tú ibas de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa y según tú no te metías con nadie, pero pues aquí adentro hay mucha amargura, enojos y rencores, pues pídele perdón a Dios, porque tú no eres una persona agradable delante de los ojos de Dios. Digo, delante de tu familia pues dirán que eres bueno, pero delante de los ojos de Dios no. Entonces arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Si tú eres un joven que practica pecados sexuales, pídele perdón a Dios. Si tú eres un joven que ha empezado a probar drogas, pídele perdón a Dios. Si tú eres un joven que ya está muy sumido en las drogas, pídele perdón a Dios. Cualquiera que sea tu condición, por favor, pídele perdón a Dios hoy, porque Él es bueno, porque para eso es este estudio, para que veas que Él quiere tener misericordia y para que veas que Él no quiere que nada, ni tú, ni tu conciencia, nada estorbe en esa relación que Él quiere tener contigo. Muy bien, pues hasta aquí el estudio de hoy. Les voy a poner, por favor, la siguiente imagen. Ahí está el correo electrónico, escribe.edernestobdebetotdt.01 y ahí hay un número para WhatsApp o para Telegram. En la parte superior, ese número que empieza con 55 es para todas las personas que están en este país de México. Y si estás fuera de México, sí, solamente debes de poner más 52, 55, etcétera, etcétera. ¿Cómo pones el más? Cuando marques el número en tu teléfono celular, deja tu dedo en el número 0 y ahí aparece el signo de más. Y ya después marca 52, 55, 31, 08, 67, 90 y ya das de alta en tu teléfono este contacto y ya nos puedes escribir por WhatsApp o por Telegram o si quieres hasta por mensajes de texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les quiero dar gracias a las personas que sí se han comunicado. Es bueno saber de ustedes, es bueno saber en qué podemos servirles. También es bueno conocer un poco de ustedes para orar por ustedes, para que algún día volvamos a platicar y tu camino con Dios esté más llano, más fácil, para que llegues a lo principal, que es la salvación de tu alma. ¿Sí? Entonces, los invitamos, a escribirnos. ¿Sí? Ahí tienen los medios. Y si Dios quiere, nos vemos otra vez
en 8 días a esta hora. Muchas gracias. Que tengan todos muy buena noche.